El bañado cada día nos brindó un espacio de espectacularidad que Todos los años ustedes hacen un viaje de este tipo de expediciones increíbles que realmente recuerdan al 1800, 1800 y pico, como esas grandes investigaciones donde se aventuraban a lo que sea y sin saber lo que venía. Sí, sí, y yo creo que un poco, no sé si fue, creo que no, pero previendo lo que venía después con la pandemia, en el 19, el 2019, justo el año antes de la pandemia, hicimos tres de esos viajes. Tres. Como después ya va el segundo año que no hacemos ninguno, parece como que nos fuimos adelantando por lo que venía. Bueno, pero uno de esos tres viajes lo hicimos desde el Chaltén hasta el mar, ahí en Santa Cruz, con botes de goma, recorriendo el río Las Vueltas, después salteamos el lago Viedma, el río Las Leonas lo recorrimos por el lago argentino, y después desaguamos por el río Santa Cruz hasta el mar, ¿no? ¿En qué época Y del año hicieron eso? en febrero del 19, lo hicimos. Fue un viaje, bueno, obviamente a mí me encanta la Patagonia, así que bueno, un viaje fabuloso. Y incluso lo llamamos un poco siguiendo la huella de Darwin, porque Darwin en 1830 hizo ese viaje. Bueno, lo que a mí me llamó la atención recorriendo toda la estepa, que me fascina, es que todas las estancias, casas, todo absolutamente lo que vimos desde el río está abandonado. Incluso infraestructuras muy importantes, ¿no? Todo está abandonado. Entonces me llamó esa atención y me dio un poco bastante de nostalgia de lo que ha significado, ¿no? Históricamente todos esos esfuerzos de producir y de instalarse en esos territorios, y hoy todo abandonado, ¿no? Yo creo que para mí la mejor visión de la naturaleza es cuando la naturaleza está asociada con las actividades humanas, ¿no? Me siento feliz cuando Por lo veo las menos dos cuando cosas. tienen una combinación feliz. Bueno, yo creo que en general las ha tenido tradicionalmente, ¿no? Y en ese sentido soy de una mirada bastante positiva, ¿no? Sobre los sistemas productivos. Yo creo que, bueno, y un poco eso es un poco el métier de Proyungas, ¿no? Es decir, ver de qué manera podemos vincular cada vez más y mejor las Claro. actividades productivas con la preservación del ambiente. Yo creo que sin las actividades Sin productivas, miedo a los cambios, ¿no? ¿A eso te referís, Alejandro, de que si hay que hacer cambios para hacer más inteligente ese vínculo, no hay que tenerle miedo a los cambios, por ejemplo? bueno, seguro, pero yo soy más duro en eso. Yo creo que si la preservación de la naturaleza no la miramos desde los sistemas productivos que tenemos, es como que estamos mirando para otro lado y no tiene futuro. El futuro está en vincular adecuadamente las actividades productivas con la naturaleza. Es decir, porque finalmente si queremos proteger o no, es una decisión humana, ¿no? Como también producir, ¿no? Entonces, pero eso es un poco nuestra mirada, y de hecho hemos desarrollado un concepto que llamamos paisaje productivo protegido, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Incluso el orden de las tres palabras, las tres P, es bien importante, ¿no? Porque estamos mirando un paisaje que es productivo, y porque es productivo podemos tener acciones concretas de preservarlo, ¿no? Mira, ahí justo ahí Ahora acaban es de... una combinación muy difícil, ¿no, Alejandro? Porque yo estaba pensando que donde mete la mano el hombre siempre está tocando algo que es un hábitat de otros seres que no son hombres, ¿no? Y también me pregunto, ¿realmente tenemos que tocar todo, todo, todo? O hay cosas que deben ser preservadas así tal cual están y que generen un espacio libre para las especies que viven ahí? Bueno, la interacción de la humanidad con la naturaleza ha sido muy profunda desde hace muchos, muchas decenas de miles de años. Y yo creo que, bueno, cuando uno tiene la mirada de paisaje, que es un poco lo que nosotros
mencioné recién, lo que estamos mirando es que el paisaje es un mosaico de situaciones, ¿no? Donde hay espacios que son propiamente de la naturaleza, como también hay espacios que son propiamente de la producción, y después hay un montón de espacios intermedios en donde la naturaleza se combina con la producción. La preservación de esos paisajes es lo que tenemos que generar. Y lo vamos a poder hacer en la medida que tengamos un sector productivo inquieto, innovador, con capacidad de invertir, con capacidad de generar empleo, etc. Porque la verdad, y siempre lo digo esto un poco como ejemplo, y quizás ahora vale un poco para este momento, pero cuando fue la crisis del 2001 se escuchaba muy poco hablar de naturaleza, ¿no? Se hablaba de implosión social, de crisis, de demanda de empleo, hambre, violencia, etc. Entonces, la única manera que podemos hablar de preservación de la naturaleza es si tenemos un país estructurado, si tenemos garantizada la gobernanza, si tenemos tranquilidad social, y para eso necesitamos pleno empleo, sacar a más de la mitad de la población de la pobreza, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que creo, este es un poquito... coincido en algo con vos, de que el hombre tiene que ser en este momento especialmente creativo. Por suerte, el hombre es muy creativo, pero tiene que ser creativo no solamente mirando su propia existencia, sino mirando la existencia del conjunto. Y con una... El otro día estaba escuchando a alguien que decía que, que hay algunas religiones que miran a las otras especies como si fueran distintos pueblos, ¿no? Un pueblo distinto al mío, con otra cultura, y miraban así a los animales, por ejemplo. Y vos es que me pareció, más que una idea romántica, una verdad cierta. Qué bien, qué buena que esté esa definición, porque al ya considerarlo un pueblo, tiene en sí mismo derechos autoadquiridos por ser un pueblo. Y por ser seres que tienen una interrelación entre ellos. Y entonces me pareció muy inteligente, y yo creo de que el hombre está muy capacitado para ser cada vez más creativo y solucionar con las herramientas que tiene situaciones que hasta ahora no había considerado. No, sí, seguro. La realidad es que durante gran parte de la historia del Homo sapiens, ¿no? Del hombre hombre y mujer que somos hoy, de la especie que somos, hemos vivido en un esquema, gran parte del tiempo, en un esquema en el cual la naturaleza puso todas las reglas y nosotros la teníamos que cumplir bastante a rajatabla o sucumbíamos, ¿no? La naturaleza en ese sentido siempre ha sido implacable, porque esa relación bucólica del hombre con la naturaleza existe solamente en las mentes ciudadanas y universitarias, digamos. La relación del hombre con la naturaleza siempre ha sido fuertemente antagónica, ha sido muy difícil para la humanidad ese vínculo con la naturaleza. Y a la naturaleza con nosotros. Sí, sí, pero bueno, por eso, durante una gran parte del tiempo la naturaleza siempre llevó las de ganar, llevó la ventaja. Y hoy estamos en una situación bastante diferente, en la cual el hombre, digamos, hoy la persistencia de la naturaleza, tal como la estamos conociendo hoy, depende de las decisiones que la humanidad tome. Esa es una realidad. Después podemos nosotros desaparecer o no, pero hoy por hoy la naturaleza como la conocemos depende de nosotros. Eso yo creo que es un cambio muy profundo. Y hablando de pueblos, me hiciste acordar, hace un par de años atrás, otra región que nosotros trabajamos es en Formosa, en la región chaqueña, el Bañado de Estrella, que es una zona de inundación del río Pilcomayo, y ahí hay varias etnias, están los Huaynayek, los Nivaclé, Tobas y Pilagá. Y particularmente los Pilagá están muy asociados al Bañado de la Estrella, a esa dinámica de inundación del río Pilcomayo. Y recuerdo una vuelta hablando con el cacique de una comunidad de Campo del Cielo, con Delfín García, y él me hablaba de las poblaciones de Biguá anidando como un pueblo. Dice, tenemos un pueblo de Biguá anidando acá, ¿no? Obviamente
su interés era poder ir y comer pichones de ese pueblo, digamos, ¿no? Es decir, tenía un interés culinario en el pueblo ese, pero tenía esa misma dimensión. mirada. En estas travesías que yo te digo, es lo que nos llevó también el 19, pero eso fue en julio, el año 2019, en julio. Mi sensación era que me había equivocado, ¿no? Que realmente este viaje era un error, que nadie lo había podido hacer porque realmente era imposible hacerlo. Cuando nos dijo Brown que no podemos encontrar el camino, capaz que nos volvamos. Pero ¿y cómo vamos a volver 70 kilómetros de arriba? Era una situación muy dura, un camino imposible, pero por algún motivo quería transitarlo. Estoy esperanzada que vamos a salir, vamos a ver algo de agua clara. El tiempo aquí te muestra algo que es mucho más grande que uno y también lo que significa realmente la libertad. Sí, en realidad el río Pilcomayo y Bañado de la Estrella, ¿no? El río Pilcomayo es un río que nace en Bolivia y después transcurre entre Paraguay y Argentina, que es parte del límite norte. Que en realidad era parte del límite norte, porque el río va cambiando de cauce y ahora ya no está más en el límite entre Paraguay y Argentina, sino está enteramente en Argentina. Por suerte, igual lo que era el antiguo cauce, ahí se marcaron los hitos, así que más allá de que el río se mudó, el límite sigue siendo el mismo, digamos, ¿no? Límite internacional. Nosotros hicimos en 2 tramos, hicimos en el 2018, hicimos el primer tramo que es por el río Pilcomayo mismo, ahí subimos en Santa Victoria Este, que es el punto tripartito entre Bolivia, Paraguay y Argentina, y durante una semana recorrimos el cauce del río Pilcomayo hasta una localidad campesina, criolla, de El Quebracho en Formosa. Ese tramo muy lindo, pero con el río por un cauce, en canoas, todo estuvo bien. La segunda parte, que la hicimos en julio del 2019, ya fue en la parte que el río pierde el cauce y se transforma en toda una serie de lagunas, bañados, y se llama bañado porque como que se inunda y se seca, ¿no? Como cuando uno se baña, digamos. Sí, sí, sí. Y eso fueron 11 días, también en canoa, pero esa parte ya fue muy difícil justamente por la vegetación, las totoras, camalotales. Bueno, fue muy complicado, de hecho no podíamos descender de las canoas durante esos días, así que dormíamos, vivíamos en las canoas como lo hacían los yamanas en la Patagonia, en Tierra del Fuego, digamos. Claro. La canoa era todo,